A todos bienvenidos, buenas noches a nuestra ponencia que hemos preparado sobre lo que es Mycobacterium tuberculosis. Para empezar, les agradecemos por estar pendientes de nuestras charlas que estamos presentando cada semana en nuestro canal de YouTube. Y bueno, siempre les recordamos que pueden suscribirse para estar pendientes de nuestros próximos videos, sobre nuestras próximas ponencias, sobre lo que son temas del área de salud. Para empezar, vamos a definir lo que es la tuberculosis, lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Hay que tomar en cuenta ciertos datos importantes sobre lo que es el descubrimiento, que lo hizo uno de los padres de la microbiología, como lo es Robert Koch. También recordemos que el mundo ha sido eh, atacado por diferentes epidemias, diferentes pandemias que han puesto en jaque lo que es a la población mundial. Es decir, nosotros estamos expuestos a gérmenes potencialmente patógenos que de una u otra manera pues han creado lo que es diferentes enfermedades y nos han hecho al ser humano pues cambiar nuestro estilo de vida. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa transmisible que es causada por el Mycobacterium tuberculosis o también que nosotros conocemos como el bacilo de Koch. La infección causada en el caso de lo que es otra bacteria del género Mycobacterium, como es el Mycobacterium bovis, no es corriente en los humanos, apareciendo con mayor frecuencia sobre todo lo que es en el ganado. También está lo que es el Mycobacterium africano, que bueno, en nuestros países de la América Latina no se han reportado casos. Como lo dije anteriormente, pues hemos sido atacados por ciertas eh, gérmenes que nos han puesto en grandes dificultades lo que es al ser humano. Tanto la lepra como lo que es la tuberculosis son transmitidas por el mismo género de bacterias como es el Mycobacterium. Estas son dos de las plagas más antiguas sobre lo que es la humanidad. Dentro de lo que es la taxonomía, lo que es el género Mycobacterium, eh, tiene de una familia que se conoce como Mycobacteriaceae. Bien, esto lo que es tanto en la taxonomía dentro de las especies. Nosotros vamos a enfocarnos más en el Mycobacterium tuberculosis africano y lo que es el Mycobacterium bovis. Bien, el género Mycobacterium tiene ciertas características en común y es que tanto el descubrimiento o como lo que hoy en día nosotros conocemos como la tinción ácido alcohol resistente se sigue usando y es una de las tinciones muy diferentes a las demás. Pero, ¿qué significa ácido alcohol resistente? Las propiedades que poseen estas bacterias en forma casi exclusiva de resistir a ser decolorados, aún utilizando como sustancia la solución de alcohol ácido durante el proceso de la tinción bacteriológica. En esta imagen nosotros podemos ver los que son los tipos de coloración bar que se conocen. Está tanto en carbón fucsina como lo que es en fluorocromo, que es otra tinción que también nosotros utilizamos. Estos bacilos son difíciles de observar, muchas veces tenemos que tener mucha práctica, mucha experiencia, lo que es en el área de la bacteriología, y es que son bacilos con una morfología, un tamaño de 2 a 10 micrómetros, son ligeramente curvos, son bordes redondeados, también no son esporulados. Recordemos que son bacilos inmóviles y su pared que posee extraordinariamente una composición muy importante. Es decir, la estructura de la pared celular está compuesta tanto por sustancias lipídicas de la pared entrelazadas con ureína, fundamentalmente lo que son las ceras D, ácidos mucolíticos, entre otros compuestos lípidos. Bien, la pared celular es muy compleja y es muy diferente lo que es a la pared celular de lo que son las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Es decir, estas contienen abundantes macromoléculas lipofólicas muy complejas, muchas de las cuales son
únicas, biológicamente muy activas. Los lípidos corresponden al 60% del peso seco de lo que es la pared celular y contienen propiedades que le permiten resistir en condiciones ambientales adversas. En esta imagen nosotros podemos observar lo que son las características que diferencian tanto a una pared celular de una bacteria gram positiva, gram negativa, como lo que son los del género Mycobacterium, que contienen lo que son los ácidos micólicos. Bien, continuando, dentro de la estructura de la pared celular, también es importante recalcar tienen lo que es el peptidoglicano, arabinogalactano, ácidos micólicos, además incluye lípidos de superficie y lo que son las micobacterias comparten la mayoría de los antígenos. Bien, entonces dentro de la fisiología vamos a conocer lo que es tanto el Mycobacterium tuberculosis como el Mycobacterium leprae son micobacterios pero poco exigentes, es decir, se desarrollan en medios semisintéticos a base de huevo dentro de una temperatura de 22 a 37 hasta 42 grados. Bien, se crecen a un pH de 6,8. Algunas de estas especies producen pigmentos, son aerobios estrictos, muy sensibles al oxígeno. Eh, el desarrollo lento en cultivos puede durar de 3 a 6 semanas. Continuando siempre con el Mycobacterium, ciertas características como las que mencioné anteriormente son bacterias ácido-alcohol resistentes, son inmóviles, no producen esporas y crecen en condiciones aerobias. Como lo dije ya, bueno, eso tiene un crecimiento bastante lento. Es muy importante conocer el poder patógeno, lo que es la estructura lipídica que incide tanto en la fisiología de la bacteria, el poder patógeno, la capacidad de producir infección y lo que es la enfermedad. Bien, desafortunadamente no se conoce con claridad cuáles son los principales factores de virulencia involucrados en el desarrollo de la patogenicidad, es decir, no poseen toxinas dentro de la búsqueda de factores importantes para la progresión de lo que es la enfermedad. Dentro de la estructura antigénica está tanto las proteínas citoplasmáticas, que también se conocen como las tuberculoproteínas. También están las proteínas termoesteables, que también se conoce como la tuberculina vieja. Está la PPD, que son derivados proteicos purificados. Y es muy importante los antígenos de Estados Unidos y Japón, es decir, son polisacáridos de la pared celular, arabinomanano y arabinogalactano. Son inmunogénicos serológicamente activos. Están los polisacáridos que son inmunogénicos. Dentro del diagnóstico también se pueden utilizar los antígenos fosfatidil y inositol, que son de uso potencial para lo que es el serodiagnóstico. Bien. También está la cera D y el muramil dipéptido, que en este caso se presentan en la inmunidad innata por lo que son las células. Y por último están los glucolípidos de tretalosa, que son propiedades inmunoreactivas. Bien. Factores de virulencia está el factor cordón, que son los diminolato tetralosa, que estimula la formación de granuloma e inhibe la migración de lo que son los leucocitos. Es decir, esto es lo que hace la patogenicidad. Están los lípidos y ceras. En este caso, estos son los responsables de la reacción del tejido ante lo que es este microorganismo al momento de la infección y presentan una resistencia a actividad bactericida del complemento. Eh, el Mycobacterium tuberculosis también es el agente causal de esta enfermedad de la tuberculosis, una enfermedad infectocontagiosa más letal y más antigua que afecta a lo que es al ser humano. Posee amplia distribución mundial, es decir, produce cada año la muerte al menos de 3 millones de personas. Se clasifica dentro de las enfermedades emergentes. Una cepa resistente, primera causa de muerte en pacientes con VIH-Sida. Y lo que es un tercio de la población mundial está infectado lo que es con este bacilo.
Ya hablando sobre lo que es la tuberculosis pulmonar, ya al momento del contagio se conoce o mantenemos como concepto que es una enfermedad crónica, sistémica e infectocontagiosa. Se caracteriza por la formación de granulomas en el tejido comprometido, muy relacionadas con la hipersensibilidad mediada por lo que son las células. Dentro de algunos datos epidemiológicos, la Organización Mundial de la Salud lo considera como un problema sanitario importante para el individuo, la familia, la comunidad, la sociedad y a pesar de los desarrollos de los fármacos antituberculosos. Es decir, la OMS indica que se ha encontrado TB resistente a drogas de la tercera parte de 35 países estudiados. Este dato es muy importante sobre lo que es el control de los antibióticos, que hoy en día es un gran problema, y esta es una evidencia pues de que científicamente el mundo afronta otra vez la posibilidad de padecer TB incurable debido a la resistencia de los antimicrobianos, en este caso que tratan esta enfermedad. Como lo dije de un inicio, la etiología de esta enfermedad puede ser causada por Mycobacterium tuberculosis, que es el más frecuente. También está el Mycobacterium africanum, que se presenta en el continente africano. Raramente puede llegar a afectarnos a nosotros. Y el Mycobacterium bovis, que bueno, este es un, un bacilo que afecta específicamente lo que es al ganado, pero también podría darse un caso que puede llegar a ser contagioso para el ser humano. Pues estos bacilos pueden vivir fuera del organismo por periodos largos de tiempo, en rincones oscuros y mal ventilados. Por lo tanto, la vigilancia, cuando hay pacientes positivos en una vivienda, se tiene que hacer un control a todo lo que es la familia y, si es posible, a los vecinos más cercanos, ya que recordemos que es una enfermedad contagiosa y todos los que están alrededor de un paciente contagiado están o son potencialmente eh, personas que están expuestas a esta enfermedad. Posee numerosos antígenos capaces de inducir una respuesta inmunológica variable que contribuye a lo que es al daño de lo que es el tejido. Por ejemplo, los componentes glicosilados de la envoltura tienen un papel importante en la inmunopatogenicidad de lo que es la tuberculosis. Estos permiten los factores como por ejemplo la adhesión, penetración, persistencia de la micobacteria, lo que es en el macrófago, y también participan en los mecanismos de activación de estas células y la producción de citoquinas relevantes durante lo que es en el caso de la respuesta inmune. La patogenicidad, el riesgo de contagio es directamente proporcional al tiempo de exposición. Es decir, entre más tiempo estoy yo en un lugar de alto riesgo, hay más probabilidad de que yo pueda quedar contagiado o una persona pueda contagiarse. Se requiere la transmisión, la combinación de diferentes factores. Por ejemplo, una de las causas podría ser que los bacilos viables pueden viajar en el esputo, en aerolización del esputo cuando el paciente tose, también en las concentraciones de superficie de bacilos suspendidos, lo que es en el aire, cuando son los pacientes susceptibles, es decir, tienen problemas sobre todo con el sistema inmunológico. También que el huésped respire aire contaminado durante mucho tiempo. Bien, en esta imagen, bueno, les voy a explicar un poco sobre lo que es la enfermedad que se transmite por vía aérea. La infección a las personas que padecen tuberculosis pulmonar al toser, estornudar, hablar o escupir. La infección inicial o primo-infección tuberculosa se produce cuando los bacilos tuberculosos alcanzan los alvéolos pulmonares. Bien, por efecto, solo el mecanismo alcanzan preferiblemente los lóbulos más declives, que son los inferiores, aunque también puede afectar lo que es el lóbulo medio, la língula y lo que son los lóbulos superiores. Eh, Existe también, bueno, ya dentro de lo que es la lesión pulmonar, lo que es a partir de lo que se le conoce como el complejo de Gone. ¿Bien? Eh, una vez que el bacilo llega, tienen cuatro destinos diferentes. La respuesta inicial del huésped puede ser completamente efectiva y eliminar todos los bacilos de manera de que la enfermedad no pueda desarrollarse lo que en un futuro.
Los organismos pueden comenzar a multiplicarse y por falta de respuesta inmune adecuada crecen inmediatamente de la infección y causan la enfermedad clínica conocida como lo que nosotros conocemos como tuberculosis primaria progresiva. Bien, los bacilos pueden quedar en un estado latente dentro de lo que son los macrófagos y nunca causar una enfermedad, de modo que las personas quedan con una infección latente de por vida, pero manifiestan solamente por una prueba cutánea positiva. Es decir, que puede ser que las personas estén completamente sanas toda la vida, pero al realizar esta prueba puede marcar positivo. Esos organismos latentes pueden eventualmente comenzar a crecer y dar como resultado una enfermedad clínica, también conocida como una tuberculosis de reactivación. Eh, la lesión se presenta por una destrucción del tejido pulmonar, lo que es en el lóbulo entero, algo que provoca lo que se conoce como focos gaseosos, que pueden reblandecerse, ulcerarse, abrirse a los bronquios y vaciar su contenido y se va formando algo que se le conoce como cavernas. El material se aspira y llega a otro lóbulo y el pulmón se forman múltiples focos gaseosos, que esto se conoce como una neumonía gaseosa extensa con grandes cavernas. Eh, el granuloma tuberculoso clásico está constituido por una zona central de necrosis, como lo podemos ver en la imagen, que puede vaciarse dando lugar a las cavidades en cuyo interior hay miriadas de bacilos redondas por capas más periféricas de los macrófagos y linfocitos, poco organizado y con poco bacilo. También es limitada a su vez por el área de las células epitelioides y las células gigantes con un contenido bastante bajo en bacilos y más periféricamente por una capa de fibrosis que lo que hace que lo encapsula todo. La enfermedad clínica de la tuberculosis, en lugar de quedar limitada a los ganglios, se extiende también por vía hematógena a otras áreas del pulmón e incluso a otros órganos que se le conoce como una diseminación hematógena. En el pulmón, la infección afectará sobre todo lo que son los segmentos posteriores de los lóbulos superiores, ya que lo que es el Mycobacterium tuberculosis es un microorganismo aeróbico con preferencia por las áreas pulmonares mejor ventiladas. Lo que suceda después de esta diseminación hematógena inicial dependerá de dos factores. Uno, que siempre por un lado está el tamaño del inóculo bacteriano y por otro está la respuesta inmunitaria de lo que es el paciente o el huésped. Dentro de lo que son los síntomas generales, el paciente llega a presentar fatiga, cansancio, astenia, malestar, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, molestias propias de fiebre. Eh, también dentro de lo que es el cuadro clínico puede no existir, puede ser ligero o severo. Los síntomas locales de origen pulmonar o pleural, está la tos que puede ser desde moderada, aislada, con accesos hasta seca, con expectoraciones blanquecinas también. Eh, También está la disnea, que es moderada o severa, permanente, ocasionada por la disminución de lo que es el volumen pulmonar. ¿Bien? Dentro de lo que es la patogenicidad, la inhalación de aerosoles, que es lo que se conoce como el englobamiento de macrófagos alveolares, hay una replicación de bacilos y es donde se activan lo que son los macrófagos. En ese momento, la migración de macrófagos infectados se van donde están los nódulos linfáticos locales y desarrollan lo que es el foco de Gauss, que lo que les explicaba anteriormente. A esto se le conoce como un complejo primario. Ahí es donde entra lo que es la respuesta inmune mediada por lo que son las células. Existe una transformación de linfocitos efectores que es mediada no solo por el reconocimiento del antígeno a través de receptores específicos, sino que también por interleucinas. Es decir, el linfocito debe expresar en su superficie lo que son los receptores para ella. En estas imágenes aquí lo podemos observar eh, lo que es la inmunidad, lo que es en el Mycobacterium tuberculosis. Los macrófagos no son capaces, perdón, de controlar lo que es infección, es decir, más bien favorecen a una respuesta inmunitaria humoral que no es protectora, que se caracteriza por la producción de citoquinas, como el caso de la interleucina 4, interleucina 5, 6, 10, 13,
Eh, en la TBC pulmonar, el Mycobacterium tuberculosis ingresa al organismo por vía aérea y alcanza tanto los alveolos, el espacio pulmonar, interactuando en ese momento ya con las células epiteliales, tanto de los alveolos como en el espacio peribronquial. Bien, las bacterias cuando ya son fagocitadas por los macrófagos presentan una residencia no activada que tratan de controlar la infección y al mismo tiempo producen lo que son estas citoquinas. En esta imagen nosotros podemos observar lo que es la inducción de lo que son las diferentes interleucinas, en lo que es en la respuesta, del momento que son los macrófagos fagocitan lo que son estas células, se liberan lo que son las interleucinas, los anticuerpos, y esto provoca lo que es la respuesta inmunológica. En este caso aquí miramos lo que es una respuesta inmunitaria adaptativa demorada que compromete la erradicación de la infección, es decir, en el paso número 1, las células dendríticas son infectadas y procesan antígenos, ya lo que son el Mycobacterium tuberculosis. No obstante, su migración a los ganglios mediastales eh, a efectos de activar los linfocitos T vírgenes específicos se concretan recién a los 8 o los 9 días. Seguido de eso, las células, los linfocitos TCD4 son diferenciados en un perfil TH1, que es decir, arriban al tejido alveolar infectado y recién a los 18 o 20 días de lo que es ya la exposición. ¿Bien? Dentro de la prevención, en los países de América Latina y a nivel mundial se conoce la vacunación con lo que es la dosis BCG en recién nacidos. La quimioprofilaxis van dirigidas a los tres eslabones de la cadena epidemiológica: fuente de infección, mecanismo de transmisión y por último lo que es la población susceptible. El diagnóstico está desde amnesis, cuadro clínico, y dentro de lo que es el laboratorio clínico está el análisis por esputo para realizar lo que es la baciloscopía. También en algunos laboratorios se utiliza lo que es el cultivo, también del jugo gástrico en los niños y en ancianos, una reacción de polimerización en lo que es en la prueba de PCR. También está la microscopía de fluorescencia, que es también está la prueba de tuberculina o reacción Mendelman-Tau. También se puede complementar el diagnóstico con radiografías de tórax, broncoscopía, biopsia bronquial y bronquioalveolar para lo que es para los cortes histológicos que se realizan. Dentro de lo que es el laboratorio está lo que es la muestra, que tienen que ser tres exploraciones, tres muestras primeras por la mañana. Se realiza lo que es el examen directo, lo que es para la tinción o la prueba de Barr. eh, También están los cultivos y lo que es la identificación, estudio de sensibilidad y las pruebas de biología molecular. En esta imagen podemos observar lo que son los bacilos en lo que es una tinción y también lo que es el crecimiento de lo que es el Mycobacterium en un cultivo. Bien, el tratamiento, los métodos de control, sobre todo lo más importante es educar a la población sobre las ventajas de la inmunización, la importancia de lo que es la vacuna de la BCG. También es importante la información a la población sobre los métodos de transmisión de la enfermedad. Eh, aminorar, perdón, o eliminar lo que son los hacinamientos, es decir, donde hay bastante población. Y también el pesquisaje a grupos de riesgo con síntomas respiratorios, personas que presentan tos, exploraciones o ambas, de más de lo que son de 14 días de duración. La conducta a seguir del paciente, la clasificación del paciente, es importante la notificación inmediata a lo que es a las autoridades de salud e un inicio de un tratamiento normalizado. También se tiene que realizar una desinfección concurrente, lavado minucioso, lo que son las manos, utensilios, las prendas, y también un tratamiento específico con vigilancia regular, lo que son las bases de frote y disputo. También está la vigilancia estricta y sistémica del cumplimiento con el tratamiento de lo que es el paciente. Algunos datos y muy bonitos sobre la historia del Día Mundial de la Tuberculosis. Y es que el 24 de marzo de 1882, el doctor Robert Koch anunció el descubrimiento de este Mycobacterium tuberculosis, la bacteria causante de lo que es la tuberculosis. Este descubrimiento del doctor Koch fue el paso más importante que se tomó en la lucha en el control y la eliminación mortal de esta enfermedad. Seguido de eso, en el año 1982,
un siglo después del anuncio del Dr. Koch, se realizó el primer Día Mundial de la Tuberculosis, patrocinado por lo que fue la OMS y lo que fue por la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las enfermedades respiratorias que se conocen como UECTER. El objetivo de este evento fue educar al público sobre lo que es las devastadoras consecuencias económicas de salud que causa lo que es esta enfermedad, sus efectos en países de desarrollo y su impacto continuo y trágico en la salud global. Hoy en día, el Día Mundial de la Tuberculosis se celebra en todo el mundo. Mientras no se logre controlar la tuberculosis, el Día Mundial no podrá ser una celebración, pero aún así es muy importante, es una oportunidad valiosa educar al público sobre los efectos devastadores de la tuberculosis y las formas que se pueden controlar. Bien, les agradecemos por estar pendientes de nuestros videos.